empieza poniendo este lema: Beatus vir qui timet Dominum, y incide en dos ideas tomando como base ese lema. Beatus vir, bienaventurado el varón, o sea, hay que ser varón, fuerte. Esto vir, como dice la Sagrada Escritura del Espíritu Santo, sé hombre, no te amedrentes. Y segundo punto, temer al Señor. Ser fuerte, pero no apoyándome en mi propia fortaleza, sino tomándola toda recibida de Dios, a cada instante, y usarla para luchar y para combatir al enemigo. El amor, dice ella en el Camino de Perfección, todo el capítulo 40 del Camino de Perfección, siempre la redacción definitiva. El amor nos hará apresurar los pasos, pero el temor nos hará ir mirando a dónde ponemos los pies para no caer. El temor. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo. El último, en orden de preeminencia. Cuando se enumeran los 7 por orden de importancia, en los efectos y en las consecuencias, el temor es el último, porque es el más imperfecto, el más perfecto de todos, la sabiduría. Pero, sin embargo, tiene efectos maravillosos para el alma que lo posee, porque perfecciona la virtud de la esperanza. Cada don perfecciona la virtud. De manera que los dones absolutamente son superiores a las virtudes, pero las virtudes teologales perfeccionadas por los dones son superiores a ellos. Porque al valor de la virtud se une la sobrenaturalidad añadida que le proporciona el don. Pues como cada don perfecciona una virtud, las hace moverse no al modo humano, sino al divino, las diviniza, porque es el Espíritu Santo el que actúa ya a través de las virtudes de esa alma. La prudencia, pues no es lo mismo la prudencia humana, virtud moral meramente humana, que la prudencia en cuanto virtud infusa, que también lo es, porque las virtudes cardinales, según Santo Tomás, también son, además de las teologales, infusas, regaladas por Dios, infundidas por Dios. La prudencia divina no tiene nada que ver con la prudencia humana. La prudencia humana, por ejemplo, nos hará evitar la muerte, la prudencia sobrenatural nos hará buscarla, siendo mártires, muy distinto. Cada don perfecciona una virtud y nos hace vivir al modo del Espíritu Santo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y esa es la vida mística. La esperanza, virtud, tiene dos pecados contrarios, uno por exceso y otro por defecto. Por exceso, la presunción de quien espera no en Dios, sino en sus propias fuerzas. Y por defecto, la desesperación de quien no espera porque no confía en Dios. Sin embargo, el temor de Dios es el equilibrio que nos induce a apoyarnos únicamente en su auxilio omnipotente. Por eso es cosa de inteligentes el temor de Dios. Y por eso hoy en día la gente está tan enloquecida, porque se ha perdido el temor de Dios. Está en la base de toda esta desestructuración social, que es la suma, naturalmente, de descaminos personales. Bien, pues el temor de Dios nos arranca de raíz el pecado de presunción, el fiarme de mis propias fuerzas, y nos hace apoyar únicamente en el auxilio omnipotente de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo. Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? El que se gloríe en el Señor. Reconocer con toda sencillez las gracias que el Señor nos ha dado, reconocerlas con toda sencillez, porque negarlas es también falta de humildad y falta de gratitud para con Dios. Si el Señor le ha dado facilidad para tal cosa, pues no andar presumiendo de ello, pero reconocerlo. Pues como decía aquel, soy muy listo, ¿qué le vamos a hacer? El Señor me ha hecho muy listo. Pero no gloriándonos, si lo hemos recibido, si es prestado. Si el Señor quiere quitárnoslo de un plumazo, nos lo quita. Si vemos personas de un valer asombroso, que o de repente o progresivamente van disminuyéndose en todo, y como nosotros nos iremos disminuyendo, porque aquí esto es así. Hasta los 33 años la cosa va que va. De ahí en adelante cuesta abajo. Y tenemos que estar todos preparados. Luego da igual, pues como vamos a resucitar de 33 todos, y sin arrugas, ni enfermedades, ni defectos, todos perfectos.
Pues el que se gloría en el Señor. La sabiduría es el don más perfecto de todos. Pero todos los demás dones anteriores, ciencia, entendimiento, fortaleza, consejo, etc., todos los perfecciona el temor de Dios. Fíjense si es importante. Siendo el menos importante, fíjense si es importante. Porque es el que nos hace cautos, prudentes, no confiados en nosotros mismos, humildes, ilimitadamente abandonados en la bondad infinita y misericordiosa de Dios. Initium sapientiae timor Domini. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hasta la misma sabiduría, el don más superior de todos, el que más nos connaturaliza con el Espíritu Santo, se apoya en el temor de Dios. Vamos a hacer una clasificación que perdonen que sea un poco academicista, pero para tener las cosas claras, y con esto rematamos este primer acto, porque como todas las moradas terceras son sobre el temor de Dios, nos conviene tener unas nociones teológicas, aunque sean mínimas. En una clasificación no ya teológica, sino filosófica, que viene de los filósofos griegos, ya se divide el temor en tres niveles: temor mundano, temor servil y temor filial. Vamos a verlos. El temor mundano nos hace precavidos al modo humano. Son esas personas sumamente prudentes al modo humano, que quieren quedar bien con todos, nunca darán un paso adelante por no meter la pata, pero siempre por amor propio, por quedarse ellas a salvo. Y por lo tanto no sacarán desde luego la cara por Cristo cuando tengan algún peligro. El temor mundano puede llevar incluso a ofender a Dios por evitar un mal temporal que nos produce prevención, miedo, y ante él claudicamos. Pudiera llevar incluso al pecado mortal, por ejemplo en el caso de la apostasía, que además es sacrilegio, renegando del nombre de Dios, y muchas veces al pecado venial, y esto se produce con muchísima frecuencia y en las almas buenas. El temor mundano, por ejemplo, es el respeto humano. Es un pecado venial, que me dé vergüenza que me vean hacer esto o lo otro, dar la cara por Cristo, defender a la Iglesia. Son los pecados de las almas buenas, los pecados de los buenos, que es muy difícil que terminen con ellos. Y se puede introducir también en nuestra vida. El temor mundano no es otra cosa que la falta de rectitud de intención. Cuando yo tengo una intención rectilínea, pues línea recta Cristo y caiga quien caiga, aunque caiga yo en el camino. Cuando yo busco, antes de complacer a Dios, quedar bien con los hombres, eso me hace caer en formas muy sutiles, pero reales, de hipocresía. Y eso es temor mundano. Aunque no estemos en el mundo, aunque sean religiosas de clausura, puede meterse el temor mundano. Hacer siempre las cosas por quedar bien con el superior, no por espíritu de obediencia, que es muy distinto, no por rendimiento de juicio, que es muy distinto, sino para no caer en una minusvaloración de parte de quien está erigido en autoridad. Entonces me acostumbro a la adulación y eso se da mucho. Temor mundano. Y son ciertas formas de hipocresía, porque yo quiero quedarme a salvo, que mi imagen no se empañe ante los demás, no perder enteros en la consideración del otro. Esas personas que con todos quieren quedar bien y quedan mal con todo el mundo, claro. Se encuentra uno muy pocas almas así que vayan a pecho descubierto, no importándoles sostener la verdad, no la suya, sino la de Dios. Y con cuanto más humildad sostiene esa verdad, la sostiene con más firmeza. Y claro, como las consecuencias son desagradables, pues se va haciendo la persona a una vida acomodaticia, en la cual renuncia a ciertos fundamentos que incluso pueden llevar consigo relegar los criterios evangélicos o hasta renunciar a ellos para que la propia imagen no desmerezca ante los demás. Y por eso se da con facilidad también y con frecuencia en la vida religiosa. Yo estoy convencido que este temor mundano ha hecho que muchas congregaciones y conventos y comunidades se pierdan para siempre, se relajen sin posibilidad de remisión. Y en tantos casos se trataba de religiosos buenos,
que en su fuero interno, profundamente convencidos, veían que aquellos caminos que se les proponían les iban a conducir a la perdición, pero como había que quedar bien con aquellos que iban diciéndole que había que cambiar, porque eran los signos de los tiempos, porque lo mandaba el concilio, porque lo decía la Iglesia, pues aquella superiora, que no se atrevía a ser valiente, caía, temor mundano, y las consecuencias están a la vista de todos, y la solución es prácticamente imposible. Cada uno podemos examinarnos esto, rectitud de intención, limpia conciencia, decía la Santa Madre, y pedírsela al Señor. Que es una expresión que usa mucho, 40 citas tengo aquí, de limpia conciencia. El segundo tipo de temor es el temor servil, y es el de aquel alma que sirve a Dios no puramente por amor a Dios, sino por miedo al castigo que el Señor le puede infligir si es infiel. Es un temor bueno, no es pecaminoso como el otro, es bueno porque al menos nos hace apartarnos de ofender al Señor. Tiene relación con lo que llamamos el dolor de atrición, que nos enseña la Iglesia por el Concilio de Trento, que es suficiente para obtener el perdón de los pecados en una confesión y recibir la absolución. El temor de atrición, aun cuando es dolor solamente por temor al castigo. En el acto de contrición, Señor mío Jesucristo, lo expresamos esta doble idea. Me pesa de todo corazón de haberos ofendido por ser vos quien sois bondad infinita, que este es el temor bueno que luego veremos, y porque os amo sobre todas las cosas, y también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Incluso el acto de contrición es a la vez acto de atrición, porque confiesa sentir dolor también por considerar la posibilidad terrible de la condenación eterna. De manera que es bueno ese temor. Si es dolor auténtico de contrición, por puro amor de Dios, por sentimiento profundísimo de haberle ofendido por ser vos quien sois, porque le amamos sobre todas las cosas, si eso me pulveriza el corazón de pesar, entonces es contrición perfecta. Ahora, solo Dios sabe si yo he tenido contrición perfecta, ni yo mismo puedo saberlo. Puedo tener indicios para considerar que ha sido una contrición muy intensa, pero si es perfecta, solo Dios lo puede saber. Por eso luego pedimos, que esto sí que lo podemos saber nosotros, también me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno, dolor de atrición. El Señor mío Jesucristo lo pone en segundo lugar porque es más imperfecto, no cabe duda. Pero un pecador empedernido que no alcanzara más, porque su corazón estuviera muy insensibilizado para lo espiritual, y después de un sermón sobre el infierno, o de la muerte sobre un ser querido, o de algo, viendo que él está abocado a terminar en ese lugar de maldición, se confiesa, sería suficiente para recibir la absolución y el perdón de sus pecados, ese dolor de atrición. Ahora bien, hay otra verdad de fe que aquí conviene considerar y que a veces no tenemos en cuenta, incluso los que llevamos mucho tiempo de vida de consagración. Y es lo siguiente: el dolor de atrición perdona, pero no purifica. Yo me quiero saber explicar aquí con la gracia de Dios. Cuando hemos pecado, tenemos dos cosas con el pecado, esto es de catecismo: la culpa y la pena. La culpa es el pecado en sí, el delito que hemos cometido. Y la pena es el castigo que yo me he acarreado con ese pecado. Si es un pecado mortal, solo uno, aunque sea solo uno, la pena es el infierno. Y si son pecados veniales o pecados mortales ya perdonados, con no suficiente contrición, la pena es el purgatorio. En la otra vida, o en esta, si es tanto el sufrir, que con el padecimiento de esta vida nos ahorramos el de allí, pero siempre purgatorio es muy natural que nos espere. Pues la absolución sacramental perdona inmediatamente la culpa, pero no la pena o el reato, que esa remite según la perfección de la contrición. Cuando yo voy a confesarme, conviene tener esto muy claro porque hoy empezamos las confesiones, y yo creo que si nos confesáramos mejor eso sería un cauce de santificación extraordinario, pero no sé si nos confesamos bien.
no porque no nos acusemos bien de los pecados, que eso es lo que menos interesa, no aburran a los confesores, 3 pecados, 1, 2 y 3, y se acabó la confesión. Yo pienso, para que haya misa, para que yo pueda consagrar, no necesito más que un pedacito de pan mínimo y unas gotitas de vino y otra de agua. Ya está. Imagínense si yo me pusiera a llamar a la campana de la sacristía, a pedirle a la sacristana que me sacara media docena de copones llenos de hostias, porque si no, no vale la misa. No, es suficiente con un mínimo de materia. La materia de la Eucaristía es el pan y el vino, mezclado con agua, pero unas gotitas, no es necesario más. Bueno, pues la materia de la confesión son los pecados, pero no dice en ningún sitio que por debajo de 2 docenas de pecados no vale la confesión. Y somos un poco así. Mire, una de las cosas que a mí más me fastidia del mundo es que cuando estoy impartiendo la absolución, que es un momento sacratísimo, donde la sangre de Cristo está cayendo sobre el alma del penitente, me interrumpa la voz de ese penitente que me diga, se me ha olvidado que he criticado también. Por Dios, cállese usted, si ya está hecha la confesión, si ya le vale, lo que se le haya olvidado le vale, y el Señor le perdona. Y ha confesado buenamente 2 o 3 pecados, si pusiera usted tanta fuerza como está poniendo mientras yo le estoy dando la absolución en acordarse de algo que se le ha olvidado, que son escrúpulos y falta de confianza, si pusiera esa misma fuerza en sentir profundísimo dolor de sus pecados y una contrición lo más perfecta que pueda en ese momento, ¿cuánto mejor haría la confesión? Porque es lo más importante de las 5 cosas necesarias para confesarse bien. El dolor de los pecados, no la acusación de las culpas, no el decir los pecados al confesor, ni adornárselos muy bien, ni contarle películas para aburrirle, sino una cosa rápida, bueno, dentro de lo que hay que decir, según uno se acuerde, lo mejor que sepa, pero vamos, quien se confiesa cada 8 o 15 días no tiene por qué tardar en la acusación de sus pecados más de 1 minuto como mucho, 1 minuto. Con la formulilla esa ya se llevan medio, luego otro como mucho en la acusación y otro medio la exhortación del confesor, sobre todo si es en ejercicio, menuda exhortación tienen con todas las pláticas, como el padre Rodríguez cuando iba a confesar a los conventos, que echaba una plática y luego se sentaba a confesar, y cuando cada monja acababa le decía, aplíquese usted la plática, ego te absolvo, ya está la exhortación hecha. Pues medio minuto la fórmula, 1 la acusación, otro medio la exhortación y 1/4 de minuto la absolución. 2 minutos y cuarto como mucho tiene que durar una confesión, eso como mucho, y a ser posible menos. 2 minutos y cuarto por 20 monjas, 40 minutos, son menos de 20, 35 minutos. Hoy acabamos, empezamos y acabamos. No. Yo no quiero tampoco, en fin, si alguna necesita un poco más, para eso estamos. Pero fuera de la confesión, esperar a la absolución y después se dice lo que sea. La confesión es algo sacratísimo, es un encuentro con Cristo crucificado, y ahí no tengo por qué meter yo una consulta que no, que estoy al pie del Calvario, eso viene después, cuando me den la exhortación y me impartan la absolución y yo reciba emocionada, temblando, porque estoy bañándome por la sangre de Cristo. Bueno, pues cuando voy a confesar, si llevo las condiciones requeridas, y las condiciones requeridas son fundamentalmente dolor de los pecados, porque en casos excepcionales, un moribundo, una urgencia, lo que sea, no se puede exigir examen de conciencia y completa acusación de los pecados perfectamente hecha en género, número y especie, sino dolor de los pecados y propósito de la enmienda que va implícito en el dolor de los pecados. Absolutamente hablando, se podría dispensar hasta la penitencia, porque podría el confesor recitar una ejaculatoria con el penitente y servirle de penitencia. Cuando me confieso así, con las condiciones requeridas, se me perdona inmediatamente la culpa. Si me estoy confesando bien, en ese mismísimo momento de recibir la absolución, se me está perdonando la culpa, pero no la pena o el reato. No, eso se queda ahí. Solamente se me perdona del todo la pena de mis pecados, o sea, el castigo que me he acarreado con ellos, porque un criminal comete un delito, va al juicio
y en el juicio se le condena a 10 años de cárcel. Y aquel a quien le robó, o la madre o el esposo de aquel a quien mató, le perdona. Porque es buena cristiana o buen cristiano, dice en el juicio, yo perdono a este hombre. Y el juez dice, muy bien, usted le perdonará, y Dios también le perdona si él se arrepiente, pero los 10 años de cárcel los tiene que cumplir. Pues esto es lo mismo. Dios nos perdona totalmente, pero la pena la tenemos que cumplir. La hemos acarreado con nuestros pecados. X tiempo de purgatorio es la pena. Se reduce mucho si ese purgatorio se anticipa a esta vida, con sufrimientos voluntarios y alegremente aceptados, y se reduce del todo si yo en una sola confesión me confesara con contrición perfecta. Entonces no solo se me remitiría en ese momento la culpa, sino también la pena. De manera que si yo me confieso con la contrición que Dios tiene derecho a esperar de mí en proporción a los pecados que he cometido, se me perdona toda la pena. Ahora esto es muy difícil. Confesarme con la contrición que Dios se merece que yo tenga después de 30 o de 40 años ofendiéndole, o de 80. Es muy difícil. Los santos sí han sentido esa contrición intensísima del menor pecado venial que cometieron. Pero nosotros somos tan torpes en la consideración de la gravedad que tiene la menor ofensa hecha al Señor, que no nos dolemos de ofenderle tanto como Él se merece. Y entonces no llevamos nunca o casi nunca suficiente contrición. Y por lo tanto la pena de los pecados cometidos durante toda nuestra vida está ahí sin remitirse. Haría falta para remitir esa pena y librarnos de todo el purgatorio que con ella nos hemos acarreado, una contrición muy perfecta. Ahora, si me lo permiten, ya esto aparte de todo lo bien teológico que yo estoy tratando de exponerlo, yo tengo para mí que el Señor debe de hacer la gracia a la hora de la muerte de esa contrición tan perfecta. Yo tengo para mí porque no me hace ninguna ilusión ir al purgatorio a mí. ¿Qué quieren que les diga? No me hace. No. Les iba a decir que casi muchas veces pienso, no quiero caer en pecado de presunción, pero en fin, el purgatorio, cuando estamos suspirando toda la vida por ver el rostro desconocido y amado, y el Señor suspirando por vernos a nosotros. Iba a decir, espera 2 siglos y medio ahí. No, pero en fin, esto es cosa mía. Yo tengo que exponer la doctrina de la Iglesia. Y en fin, es un acto de confianza. A la hora de la muerte, un acto de confianza como el del buen ladrón, pues puede robar en un segundo el corazón de Jesús. Yo en eso estoy. Hay otro medio para remitir toda la pena, que es ganar una indulgencia plenaria. Y que podemos lucrar una cada día. Cada día se podría remitir la pena si es que no se tiene hecho voto de ánimas o se cede esa indulgencia a los difuntos. Que ahora son muy fáciles de ganar, las indulgencias plenarias nos las ha puesto Pablo VI baratísimas. Antes era muy complejo, una peregrinación, lo que sea, y ahora desde que sacó él en los años 60 el Enquiridium Indulgentiarum, hay muchas obras que tienen aneja una indulgencia plenaria. Media hora de oración mental, vuestras caridades hacen 2, tiene indulgencia plenaria. El Vía Crucis, indulgencia plenaria. El Rosario ante el Santísimo Sacramento o rezado en comunidad, indulgencia plenaria. Media hora de lectura de la Sagrada Escritura, indulgencia plenaria. Muchas cosas. Pero mucha gente piensa que esto es una cosa automática. No hay más que hacer el acto prescrito, rezar por las intenciones del Papa y ya está. Y no. Pablo VI explica que mucho más que esos requisitos formales, realizar la obra prescrita, rezar por las intenciones del Romano Pontífice, lo que cuenta es tener una disposición hondísima de profunda, intensa, radical detestación del pecado en la propia vida. Y a ver quién es el guapo que tiene esto. De una manera así, y totalmente intensa, no querer saber jamás nada, ni que me roce el pecado ni de lejos. Es necesaria esa disposición. Ahora bien, aquí entraría también otro tema, que es que el dolor de contrición no debe ser valorado por la impresión psicológica que nos produzca. De manera que si yo no lloro y no tiemblo y no me estremezco ante la gravedad de mis pecados, ya no lo siento. No. Dicen los teólogos que ha de ser un dolor apreciativamente sumo.
O sea que si me comunican la muerte de mi madre o de un ser querido, me duele más psicológicamente hablando, a nivel de sensibilidad, me duele más que el pecado que he cometido. Pero a un nivel apreciativamente sumo, considerándolo reflexivamente y en orden a las consecuencias, me duele más el pecado. Entonces, la contrición es verdadera. Bien, el temor servil es suficiente para perdonar los pecados, pero no es perfecto ni es suficiente para hacer un santo. La Santa Madre habla de él en algunas ocasiones. En las cuartas moradas dice que desaparece el temor servil ya. Cuando trata de la oración de recogimiento, en las moradas cuartas, ella habla de las señales que acompañan esa oración. Dice, un dilatamiento o ensanchamiento del alma, que la hace desatarse, no estar constreñida en las cosas del servicio de Dios, sino conducirse con mucha más anchura. Esto es impropio del temor servil, que empequeñece, arrincona el alma. Y también otro efecto es no se apretar con el temor del infierno, porque aunque le queda mayor de no ofender a Dios, el servil piérdese aquí, queda con gran confianza que le ha de gozar. Gran confianza que ha de gozar de Dios. Eso es lo que yo digo, de no tener ninguna ilusión de ir al purgatorio. Ninguna. Por lo tanto, como decimos, un poquito más adelante de estas moradas, ya no se apoyaría el alma en el temor servil. Pero en las terceras moradas puede casi más el servil que el filial. Que es el tercer temor, el más perfecto, el propio de los hijos. El servir a Dios solo por agradarle, decía Teresita, por puro amor, por tenerle contento. Temer la posibilidad terrible de perderle, pero no tanto por condenarme yo, sino por perderle a él. Es el temor propio de los hijos, que tiemblan solo ante el pensamiento de vivir apartados de sus padres. Y este temor es tan santo que permanecerá incluso en el cielo. El temor filial, no como posibilidad de perder a Dios, porque allí será imposible perderle, pero sí como temor reverencial. Es el temor que tienen los ángeles. Tremunt potestates. Tiemblan las potestades, el prefacio en latín nombra, no los 9, pero 6 o 7 coros angélicos, todo mucho más expresivo y al mismo tiempo más breve, porque el latín necesita menos palabras. Las potestades, que son las que asisten a los tronos para ejecutar los decretos divinos, tiemblan ante Dios, de reverencia, adorando su majestad. Ese es el temor reverencial. Pues de este temor filial, precioso y provechosísimo, habla la Santa Madre maravillas en los capítulos 40 y 41 del Camino, que luego tomaremos para seguir hablando de las terceras moradas, que son muy densas, y luego a continuación nos meteremos en las características de esas almas de terceras moradas, para ver si aunque nosotros estemos en las cuartas o quintas por misericordia de Dios, no tendremos alguna cosita, algún polvo pegado en las alas de terceras moradas, o que estemos del todo en las terceras moradas, lo cual sería terrible, y en estos ejercicios habría que salir de ellas como un cohete, porque son unas moradas muy feuchas. Pero sobre todo el temor de Dios, el arrepentimiento de los pecados y el deseo de servirle con dilatamiento de corazón. Vamos a pedírselo a la Virgen.